¿Qué tal amigos? Les saluda Robe Cham. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad voy a fabricar una quena en sol mayor a partir de este pedazo de bambú y lo haré paso a paso. Así que quédense hasta el final del video y compartamos juntos la fabricación de este maravilloso instrumento, que es una quena en sol mayor. Voy a empezar eligiendo un bambú que sea ideal para convertirlo en una quena. Para ello, necesito examinar con calma y con mucho cuidado el bambú a elegir. En este caso, he escogido uno que está bastante bien y es recto. Tiene un diámetro interior de 20 milímetros. Espero que se pueda ver bien. El grosor interior es de 20 milímetros. Y el grosor de pared es de 4.5 milímetros. Entonces, elijo este bambú para hacer mi quena en sol mayor. Después de haber elegido el bambú ideal para hacer una quena en sol mayor, procederé a hacer la primera marca para el corte. El largo del bambú que voy a utilizar es de aproximadamente 38 centímetros. Pero le dejaré un pequeño largo extra de medio centímetro. Ese medio centímetro adicional servirá para afinar correctamente el tono grave de sol. Así que la medida que he decidido es de 38.5 centímetros. Voy a medir y marcar. Agarraré el lápiz y lo marcaré. Recuerden que la medida es 38.5 centímetros. Ya tengo la medida hecha, lo marcaré y es ahí donde haré el primer corte. Entonces, desde ahora haré el corte de la caña. Para ello usaré mi sierra especial para el corte de bambú. Lo sujetaré bien y haré el corte con bastante calma, asegurándome de que esté recto el corte. Y ahora perforaré en la parte posterior del bambú para hacer un orificio. Este orificio nos servirá para poder afinar la nota sol grave. Voy a empezar por fabricar el bisel o escotadura del instrumento. Es ahí donde se va a originar el sonido, cuando empiece a soplar o exhalar aire. Es una parte muy importante del instrumento porque es ahí donde el sonido sale y fluye a través del soplido de la boca, a través del mentón, a través de la forma de la boca para el soplido. Buscaré el lado correcto, entonces voy a hacer una marcación. En esta parte y aquí es donde voy a hacer el bisel. ¿Cómo es que se define el diámetro del bisel? Esto se hace según el diámetro o grosor interno que tiene el bambú, que en este caso es de 20 milímetros. El grosor o ancho del bisel debe ser la mitad, es decir, 10 milímetros. Debo tener en cuenta que a veces puede ser un poco menos o un poco más. Dependiendo del peso de la caña o el grosor de la pared del bambú, es que se puede alterar este principio.
Hay detalles que son importantes y que irán descubriendo con la práctica y la experimentación al fabricar. Así que ánimo y no se desanime. Ahora voy a hacer la escotadura de la quena. Para ello voy a utilizar una broca de 10 milímetros de diámetro. Por lo tanto, con el taladro y esta broca haré una apertura en la línea trazada en la parte superior de la caña. Después de haber hecho la apertura con el taladro, comenzaré a lijar y limar por dentro y por fuera para poder emitir los sonidos y afinar el tono. El primer tono que debo buscar es la grave de sol, la nota sol grave. Voy a limar muy ligeramente por la parte interior de la caña donde he hecho el agujero. Para el bisel, usaré una lima fina y redonda para darle forma. El balance de lijado que le dé a los costados del orificio es muy importante, así que iré lijando poco a poco, asegurándome de que el limado sea recto y parejo. No debo empezar a limar más de un lado que del otro. Todo tiene que ser igual para que quede firme y recto. Empiezo a darle forma más detallada al bisel por dentro, siempre buscando el balance perfecto en el limado interior. El largo de la escotadura interna del agujero debe ser recto y balanceado de acuerdo al grosor de la caña. Para un mejor acabado después de limar, es recomendable usar una lija de grano de 240 y así buscarle una forma más equitativa en el diámetro interior del bisel que ya se va formando. Para un grosor de pared del bambú de 4.5 milímetros, se recomienda lijar un 70% desde la parte interior hacia la exterior del bambú. De la misma forma, al empezar a limar por fuera o en el exterior del bambú, lo haré en los lados laterales de la escotadura. La manera correcta de limar es de abajo hacia arriba, evitando astillar el bambú. Para después utilizar una lija fina de 400 de aspereza para poder darle los detalles y la forma al bisel. Ya he hecho la escotadura o bisel. Ahora probaré en qué tono me ha quedado. Es probable que suene un sol grave totalmente bajo de afinación, o hasta quizás un fa sostenido alto. Efectivamente, la nota que he obtenido es fa sostenido, grave, de tono alto. Pero tiene una bella sonoridad tonal. Bueno, como la meta tonal es sol grave, entonces tendremos que afinar. Y para ello, comenzaré a abrir un poco más por el primer agujero que hice al cortar el bambú. Es decir, por esta parte. Este orificio nos servirá para poder afinar la nota sol grave.
Ya está mejorando el tono, pero todavía falta un poco más. Entonces usaré una lima gruesa para aperturar más el agujero. Voy a probar otra vez la afinación. Vamos a ver. Ya está bastante mejor. Pero me falta como 3 puntos para llegar al tono de la nota grave de sol. Por lo tanto, haré un corte muy pequeño por esta parte. Muy delgado, de unos 2 milímetros más o menos. Ok, y después del corte verán cómo es que mejora el tono de la quena. Así me quedó el corte. Y prueba de afinación para ver si he llegado al tono sol. Ya está en tono. He afinado el primer sol grave, el tono principal, porque de ahí comienza toda la afinación ascendente. Es crucial llegar a un buen tono sol grave, que esté en relación con la forma del bisel que se ha hecho. Tenemos el sol grave afinado. Los diámetros de apertura de los agujeros son de 12 milímetros y de 10 milímetros en la parte frontal y de 7 milímetros en la parte posterior. Y estas son las medidas de las brocas que usaré para hacer los agujeros. Desde ahora haré una línea recta que me servirá como referencia para marcar los agujeros, por la cual me darán las notas del instrumento. Entonces, para marcar la línea se toma como referencia el centro mismo del bisel. Antes de empezar a hacer las medidas, debo obtener la longitud total del bambú después de haber hecho correctamente el bisel y de haber afinado el sol grave de la quena. La longitud total es de 38 centímetros de largo. Presten mucha atención al orden de las medidas, que determinarán la apertura y el tono que me dará cada agujero. Ahora haré las medidas para los agujeros de la quena. Para obtener la primera medida, voy a dividir en 2 la longitud total que he obtenido, que es de 38 centímetros. Así que, al dividirlo por 2, el resultado es de 19 centímetros. A esto le restaré 0.5 centímetros, que es el grosor de pared de la caña, es decir, 5 milímetros. Y obtendré como resultado 18.5 centímetros. Entonces, mediré desde el borde del bisel hacia el centro de la caña 18.5 centímetros y trazaré una línea, que será la primera medida para obtener la nota fa sostenido. Y lo marco con el número 1. Para obtener la segunda medida, mediré desde la marca 1 6 centímetros y le restaré 0.5 centímetros, que es el grosor de pared de la caña de bambú, obteniendo como resultado 5.5 centímetros. Luego trazaré con el lápiz y esta será la segunda marcación, y como referencia le pondré el número 2 a la marca. Para la tercera medida la encontraré
entre la primera y la segunda medida. Entonces, desde la medida 1 mediré 2.7 centímetros, que es casi la mitad entre ambas, y esta será la medida 3. Es importante tener en cuenta que las marcaciones determinan los tonos, porque es ahí donde se abrirán los agujeros para obtener los tonos respectivos de la quena. Por ejemplo, al abrir el primer agujero obtendré el tono fa sostenido, al abrir el segundo agujero obtendré el tono re, y al abrir el tercer agujero el tono mi, y así sucesivamente. Por consiguiente, para la cuarta medida, mediré 12 centímetros desde la tercera marcación, y esta será la medida 4, que me dará el tono la. Para obtener la quinta medida, dividiré en 2 la longitud total de 12 centímetros que se hará entre la tercera y la cuarta marcación. Al ser 12 centímetros, le restaré la mitad y obtendré 6 centímetros. A esto le sumaré 0.5 centímetros a razón del grosor de la caña, resultando 6.5 centímetros. Trazo y esta será la quinta medida y le pondré el número 5. Para obtener la sexta marcación, tomaré como referencia la segunda marcación y mediré 6 centímetros hacia la cuarta medida, es decir, hacia la cuarta marcación. A esto le restaré 0.5 centímetros nuevamente a razón del grosor de pared del bambú, obteniendo 5.5 centímetros. Lo marcaré y esta será la sexta medida. Le pondré el número 6. Muy bien, el resultado final de las marcaciones están como están viendo en la pantalla. Ahora voy a medir para el agujero posterior. Haré lo mismo que antes, marcando una línea recta por la parte posterior del bambú, en función del centro del bisel. Firmemente agarrando la quena y el lápiz, mediré 16 centímetros y haré la marca. Recuerda que son 16 centímetros de largo la marcación para el agujero posterior. También hay casos en que se descuentan algunos milímetros en función del grosor de la caña o del proceso que se le da al material. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Si te gustan este tipo de videos o contenidos, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. También tengo un canal de membresía donde publico contenidos exclusivos. Así que, si te interesa, no dudes en unirte al grupo. Saludos y que estés bien. Chao.